Buenas tardes, los saludo con mucho gusto y la paz del Señor a todos mis hermanos que ven este canal. En esta ocasión quiero hablarles, si me lo permiten, sobre la invalidez del bautismo, el bautismo que se efectúa en la secta donde se congrega Mopar, Luis Carlos Reyes, que se llama Centro Cristiano Agape. ¿Por qué digo que es inválido y es nulo ese bautismo que se practica en ese lugar? Al igual que el bautismo que se practica en la secta romana, en la Iglesia Católica. Porque, primero que nada, los ministros no están autorizados por el Señor Jesucristo, ni autorizados por los apóstoles para bautizar. Y la muestra la tenemos que siempre que esos ministros bautizan, no dicen, no declaran quién les ha dado la autoridad, ni mucho menos declaran que han recibido la autoridad apostólica y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los principales requisitos para que un bautismo sea válido, tenga valor, tenga validez, valga la redundancia. ¿Y por qué digo que es necesario que debe de tener la autoridad el ministro que bautiza de nuestro Señor Jesucristo y de un apóstol? Porque claramente nos habla en Mateo 28:19 la palabra de nuestro Dios, cuando Jesucristo le dijo a los discípulos: toda autoridad me es dada, o toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está muy claro que esa orden fue dada única y exclusivamente a los discípulos, a los cuales el Señor Jesús llamó apóstoles. Y ese mandamiento fue única y exclusivamente dado a ellos. Ese mandamiento no es para el vecino ni para la vecina. Lo vuelvo a recalcar. Es única y exclusivamente, fue dado única y exclusivamente a los apóstoles. Nadie se puede apropiar de esas palabras y tomarlas para sí y decir: Jesús me mandó a bautizar, o Jesús dice que bauticemos y yo quiero obedecer. Pero no es así. Es como si tomaras la carta o la correspondencia que le llega al vecino y lo que diga ahí lo tomas para ti, pero son unas palabras que no te corresponden a ti porque no son para ti, son para la persona que vive a un lado de tu casa. Si tú tomas su correspondencia, las palabras que vengan ahí son para ella. El mensaje es para ellos. De igual manera, cuando nuestro Señor Jesús le dijo a los discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Esa palabra, lo vuelvo a recalcar, es única y fue única y exclusivamente para ellos. Por lo tanto, ellos están facultados con esa autoridad que recibieron, con esa orden, a delegar esa orden, ese mandamiento, a los ministros. Cada apóstol puede delegar esa orden a otros ministros, a otros pastores, a diáconos para que efectúen ese bautismo, porque ellos son los únicos autorizados, los apóstoles. Así que en el bautismo, en la secta romana y en muchos grupos evangélicos y en la secta de Mopar, Centro Cristiano Agape, los ministros nunca dicen quién los mandó a bautizar, quién les dio autoridad para bautizar. Nunca dicen. No dicen que tienen la autoridad de Jesucristo ni la autoridad de un apóstol. Y por ejemplo, vamos a escuchar el bautismo que se efectuó, uno de los bautismos que se efectuó en la secta Centro Cristiano Agape, donde se congrega Luis Carlos Reyes. Vamos a escuchar el audio para cerciorarnos que efectivamente el ministro nunca dice con qué autoridad está bautizando. Para todos aquellos que te rodean. Amén. Y que de todo corazón te vas a entregar por todo a Él. Amén. Porque tú has confesado al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y te comprometes a vivir una vida apartada para Él. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El ministro, que desconozco el nombre, lo vuelvo a repetir, nunca dijo con qué autoridad bautiza. Los ministros en la iglesia, la luz del mundo, siempre que bautizan dicen, por la autoridad de un apóstol de Jesucristo, yo te bautizo para perdón de tus pecados en el nombre de mi Señor Jesucristo. Claramente el bautizo en la iglesia, la luz del mundo, es el bautismo original, el verdadero, el que Jesús ha mandado. Porque se aclara, se declara de quién se ha recibido la autoridad. Pero en el bautismo de la secta de Mopar, Centro Cristiano Agape, el ministro nunca dijo de quién recibió la autoridad para bautizar. O sea, él bautiza por su propia cuenta. Está muy claro, acaban de escuchar el audio. ¿Quién lo mandó a bautizar? ¿Quién lo autorizó? Pues quién sabe. A lo mejor él solo se autorizó. Otro de los requisitos indispensables y de suma importancia para que un bautismo sea válido, tenga validez, es el invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es un nombre para perdón de pecados. Dicen en la secta romana, en el Concilio de Trento, establecieron la Trinidad, el nombre de la Trinidad para bautizar. Y ellos bautizan en la secta romana y en muchos grupos evangélicos. Bautizan ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque dicen que Jesús así lo dijo en Mateo 28, 19. Y ellos lo toman de forma literal, esas palabras, que no son nombres, son sustantivos. Porque Padre no es nombre, Padre es sustantivo. Hijo no es nombre, Hijo es sustantivo. Espíritu Santo no es nombre, Espíritu Santo es sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Son palabras para nombrar cosas: computadora, libreta, radio, lápiz, vaso, mouse. ¿Y por qué el Señor Jesucristo no les habló claro entonces? ¿Podrá alguien ser capaz de decir, pero el Señor Jesucristo, ¿por qué no habló claro? ¿Por qué no habla claro? ¿Podrá alguien reclamarle? Le dijo el Señor Jesucristo cuando le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor Jesucristo les contesta, para que la Escritura se cumpliese y se cumpla la palabra del profeta Isaías, cuando dijo, aquí tengo el texto de Isaías, si me permiten buscarlo, ahorita se los doy. Cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? O sea, ¿por qué los confundes? ¿Por qué los confundes? ¿Por qué no les hablas claro? Y el Señor Jesucristo les dice, les contesta, para que se cumpla la palabra del profeta Isaías cuando dijo. El Señor Jesús les contesta en Mateo 13, 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Cuando Jesús les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente no era una parábola, pero sí era una palabra, era una frase que los discípulos en ese momento no comprendieron, porque aún no habían recibido el Espíritu Santo y aún no se les había abierto el entendimiento. Y es una palabra que hasta el día de hoy la secta romana no ha comprendido y toma esas palabras de manera literal y así las pronuncian sus ministros. Así la pronuncia el ministro de la secta Centro Cristiano Agape, donde se congrega Luis Carlos Reyes. De forma literal toman esa palabra. Aún no la han comprendido. No lo han comprendido aún. Y la toman de manera literal. Ya después los apóstoles interpretarán esas palabras y bautizarán en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso se tenía que cumplir la palabra del profeta cuando dijo,
De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Porque así fue la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hablarles así, porque así fue su voluntad, y para que se cumpliera la palabra del profeta. Por eso la secta romana, repito, y los grupos evangélicos que bautizan en el nombre o en los tres sustantivos de la Trinidad, no han comprendido el mensaje, porque no bautizan en el nombre en que se debe bautizar, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nunca dijo repitan estas palabras. Lo que dejó muy claro es que cumplieran el mandamiento de bautizar y de predicar a todas las naciones. En Lucas 24:44 les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, les explicó el punto del arrepentimiento, el nombre para perdonar pecados en Lucas 24:47. Ahí ya les está hablando claro, porque ya les abrió el entendimiento. Ya comprendieron los apóstoles que se debe bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego les dice: vosotros sois testigos de estas cosas, de que el bautismo es para perdón, en el versículo 48. Y vemos la manifestación de la comprensión de los apóstoles una vez que recibieron el Espíritu Santo y que les fue abierto el entendimiento en Hechos 2:36. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está muy claro. Pedro les dice en qué nombre se deben de bautizar, y no repitió esas palabras, esos sustantivos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar que alguien haya bautizado en los tres sustantivos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no son nombres, lo recalco, son sustantivos. ¿O acaso hay alguien que se llame Espíritu Santo Martínez López? No, porque Espíritu Santo no es nombre. ¿Acaso hay alguien que se llame Hijo Juárez Romero? No, porque Hijo no es nombre. ¿Acaso hay alguien que se llame Espíritu Santo López Jiménez? ¿O Padre López Jiménez? ¿O Hijo López Benítez? Nadie, porque no son nombres, son sustantivos. Y cuando los apóstoles reciben el entendimiento y esa comprensión espiritual, el apóstol Pedro les dice: bauticen en el nombre del Señor Jesucristo. Algunos neófitos se atreven a decir que los apóstoles se equivocaron, pero no, nunca se equivocaron, porque si se hubieran equivocado, otro lo hubiese corregido. No existe un solo ejemplo en la Biblia. Y reto a algún católico de la secta romana o algún ministro de alguna secta evangélica, de los que bautizan en el sustantivo o en los sustantivos de la Trinidad, a que nos demuestre un texto o un verso bíblico donde se haya efectuado un bautismo y se hayan nombrado los tres sustantivos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está en las Sagradas Escrituras. Algunos dicen que es lo mismo, que da igual bautizar en el nombre de Jesucristo y en los sustantivos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero definitivamente no es lo mismo. Los primeros tres sustantivos ya fueron interpretados. Son sustantivos y no nombres, porque el nombre de Jesús es para perdón
es el que es para perdón de pecados. Porque Cristo heredó un nombre que es sobre todo nombre. Ya lo dijo el apóstol Pablo. En Hebreos 1:3 nos dice el apóstol Pablo también, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que efectuó la purificación de nuestros pecados en el bautismo. En Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Está muy claro cuál es el nombre en el que se debe bautizar para que sea un verdadero bautismo válido. Y en Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ahí está, se bautizaban. En Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Está muy claro. Y no van a encontrar en ninguna parte de la Biblia que alguien haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo van a encontrar. Y es una pregunta que en la secta Centro Cristiano Agape no podrán contestar. Muéstrenme un texto bíblico, un pasaje de la Escritura, donde se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo van a encontrar. Esos sustantivos, como ya lo dije, fueron impuestos en uno de los concilios de la secta romana y lo convirtieron en un dogma. ¿Y qué es un dogma? Es una proposición que se asume como principio innegable e irrefutable de una cierta doctrina, en este caso la doctrina romana. Es por ello que es de suma importancia invocar el nombre de Jesucristo, así como la Biblia lo estipula, para que los pecados de las personas, nuestros pecados, sean perdonados. Y lo dice muy claramente en Hechos 4:12. Dios les pague a mis hermanos por su atención y Dios los bendiga. Y creo que ha sido muy clara la Biblia, y es muy clara la Biblia, en qué nombre se deben de bautizar los hombres para perdón de sus pecados, y que es también muy indispensable la autoridad apostólica, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en los ministros, y que los ministros que bautizan declaren con qué autoridad bautizan. Y otro de los requisitos muy importantes también es el arrepentimiento de obras muertas, para que un bautismo sea válido. Y otro requisito es la sumersión total en el agua. Dios les pague por su atención y Dios los bendiga.